Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero empezar con el tema del día de hoy, que se titula ¿Por qué no vemos la obra de Dios en nosotros? ¿Por qué no vemos la obra de Dios en nosotros? De lo cual de que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no actúa en nosotros. Tengo problemas, tengo dificultades, pero yo no veo la mano de Dios ayudándonos. Hoy quiero compartir 7 pasos que nos ayudarán a entender de una manera de por qué nosotros nos hace falta la espiritualidad y nos hace falta también que nos entreguemos a Dios de una manera por completa. Muchas veces nosotros amamos dos cosas: amamos a Dios y amamos al demonio, y que muchas veces no nos decidimos por quién amar. Hoy quiero compartir entonces por qué nosotros no vemos la obra de Dios en nosotros. Punto número 1: falta de sensibilidad espiritual. Cuando nuestro corazón se enfría, dejamos de notar su obra. ¿Qué significa esto? Cada vez que nosotros dejemos de ver la obra de Dios, cada vez que nosotros no veamos la obra de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios actuando en nosotros, es porque nosotros, nuestra fe, nuestro amor se ha enfriado. Y ese enfriamiento espiritual es la que no nos deja ver más allá de lo que hay. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, y no es Jesús, no es Él, somos nosotros mismos por nuestro enfriamiento espiritual. Entonces, por falta de sensibilidad espiritual significa por falta de oración, por falta de entrega, por falta de que no comulgamos, por falta de que nosotros prácticamente no amamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos ver más allá, pero lo que necesitamos hoy es más oración, más comunión, más obediencia, más lectura a la palabra de Dios. En el segundo paso, esperamos algo espectacular. Dios trabaja en lo silencio y en el proceso, no en lo ostentoso. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe de una manera con ruido. No, Dios va a trabajar de una manera silenciosa. Quizás nosotros humanamente queremos que Dios actúe de una vez. A lo que nosotros queremos es lo que Dios va a hacer. No, pidámosles con fe. Y dice San Pablo: pídanle y hagan en cuenta como que ya lo recibieron, porque lo recibirán. Entonces, lo que nosotros nos enseña es de que nosotros le pidamos a Dios, pero no lo exijamos. No exigir. Una cosa es exigir y otra cosa es pedirle, ¿no? Y el ser humano, que a veces nosotros, hermanos, le pedimos y hasta incluso le exigimos. Le exigimos de una manera, por ejemplo, hay personas que están enfermas de cierta enfermedad. En vez de que le pidan que le ayude a cargar esa cruz, le exigen a que sane esa enfermedad. Entonces, aquí lo que se trata es esperar el momento en que Dios va a obrar. Esperar su trabajo, porque Dios no trabaja a la medida que nosotros queramos. Dios va a actuar a la medida de Él, a la hora que Él decida, a la hora que Él quiera. Pero nosotros no tenemos por qué exigirle, ¿sale? Por eso dice: Dios trabaja en lo silencio. Y nosotros queremos que haya ruido, que lo veamos. No, hermanos, aprendamos. En el 3, falta de rendición. No dejamos que Dios tome el control de nuestra vida. En el 3 es falta de rendición, es
que no nos rendimos a sus pies y de que muchas veces nosotros solamente le pedimos, pero nunca nos arrodillamos, nunca le lloramos, nunca le pedimos con esa humildad del publicano: Señor, soy pecador, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, Señor, te he fallado, Señor, me postro delante de ti. Entonces, nosotros muchas veces, por el orgullo cristiano, muchas veces no pedimos de Dios ya con una mega oración, Dios me va a ayudar. No, lo que hoy necesitamos es rendirnos a sus pies. Hay una frase que dice: de rodillas ante Dios y de pies ante el mundo. ¿Qué significa esto? De que tiene que estar de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo para que tú puedas vencer la tentación, vencer al mundo, vencer el pecado, vencer las cosas. Tiene que estar de rodillas ante Dios, ¿sale? Entonces es por eso de que muchas veces nosotros no vencemos, o a veces nosotros no le echamos ganas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces no nos arrodillamos, no le pedimos, no le suplicamos, no le lloramos a nuestro Creador, ¿no? Entonces el punto número 4 es: vivimos más en la carne que en el espíritu. Predomina la natural, se apaga la espiritual. Esto es muy claro de que muchas veces vivimos más en lo carnal, queremos sentir más en la carne. ¿Qué es vivir más en la carne y dejar de vivir en lo espiritual? Se los explico. A veces hacemos de lo que la carne nos exige: baile, vicios, chismes, brujerías, alcoholismo, drogadicción, robo y otras cosas más. O sea, lo que la carne nos pide, lo hacemos. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, de que a veces hay personas que se dicen ser católicas, pero el espíritu anhela escuchar la palabra de Dios, pero esa gente, en vez de ir a la iglesia, va al baile, a darle diversión a su cuerpo. Y yo muchas veces me he preguntado: ¿van más gente en los bailes que en la iglesia? Yo no digo que esté mal ir, pero lo que estoy diciendo es darle en primer lugar a Satanás y a la carne lo que un día nos va a conducir al infierno, y el espíritu, nuestra alma, no le damos alimento espiritual. Y ese es uno de los detalles de que a veces nosotros nos confiamos, decir: es que Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso, sí, pero muchas veces nos confiamos porque pensamos que vamos a durar mucho en esta vida, y cuando no sabemos qué tanto de tiempo nos hace falta. Por eso, queridos hermanos, es necesario que usted aprenda a decirle a Dios cuánto usted lo ama. Sí, órele, pídale y derle, y hay que darle lo que el Espíritu anhela: comunión, confesión, ir a la misa, adorar a su Señor. Y de lo que muchos no queremos dar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a darle más a la carne que al espíritu. El espíritu lo dejamos débil y a la carne lo mantenemos con cualquier tipo de pecado. En el 6, falta de fe. Sin fe dejamos de esperar su obra. Este es uno de los problemas. Este concuerda más con el punto el de arriba: falta de accesibilidad espiritual y falta de fe. ¿Esto qué significa? De que muchas veces perdemos la fe. Hay un canto que cantan los alfareros: si tú estás perdiendo la fe. Y muchos de nosotros perdemos la fe por una enfermedad, por obtener la salud. Perdemos la fe en Dios y cambiamos esa fe y empezamos a creer en los brujos, en los curanderos, porque prácticamente hoy en día lo que la gente le interesa es tener salud, no es tener fe. Mucha gente prefiere tener la salud
y la fe la va perdiendo. ¿Y cómo la va perdiendo? Dejando de creer en Dios y creyendo más en la brujería. Y ese es uno de los detalles que a veces nosotros nos cuestionamos, de que a veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el error? El error es este: dejamos de tener fe. ¿Por qué? Porque a veces cuando el sufrimiento, los problemas nos golpean, es ahí donde no demostramos valor espiritual, sino demostramos miedo en la fe y en la batalla. Por eso, queridos hermanos, quiero invitarles que en el 7 dice, punto número 7, Dios sí está obrando, pero no como queremos. Dios obra en lo interno, no lo externo. Mire, Dios sí está obrando, pero no a como nosotros queramos. Dios sí está actuando, Dios sí nos está guiando, Dios sí nos está bendiciendo, Dios sí nos está ayudando. Pero muchos de nosotros queremos ver cómo Dios trabaja. No, Dios ya está trabajando. Deja que Dios trabaje. Y tú solamente espera la bendición. Tú solamente espera de lo que Dios va a dar en tu vida. Y de lo que Dios va a dar en tu vida es de lo que tú vas a dar hacia los demás. ¿Qué es lo que le vas a dar? Compartir esa fe, compartir esa bendición, compartir esa alegría. Por eso dicen, Dios sí está orando, Dios sí está trabajando, pero no a la medida que tú quieras, lo que Dios está trabajando a la medida que Él quiera. Entonces, queridos hermanos, yo termino con esto. Dios sí está obrando, aunque no siempre lo percibimos. En nombre del Padre,